Karen Horney fue una influyente psicóloga y psicoanalista alemana reconocida por sus críticas, Sigmund Freud y sus aportes al estudio de la personalidad, la ansiedad y la psicóloga femenina. Su trabajo revolucionó el psicoanálisis al enfatizar la importancia de los factores socioculturales en el desarrollo humano. Karen Horney nació el 16 de septiembre en 1885 en Blankenese, Alemania. Creció en un hogar donde su padre, un hombre autoritario y religioso, contrastaba con su madre, quien era más libre y cariñosa. Desde pequeña mostró una gran curiosidad intelectual y una determinación por desafiar los roles de géneros impuestos en su época. A pesar de las dificultades que enfrentaban las mujeres en el ámbito académico, logró estudiar medicina en la Universidad de Friburgo y posteriormente en la Universidad de Berlín, donde se especializó en psiquiatría, psicoanálisis en 1913. Obtuvo su título médico y comenzó a profundizar en el estudio de la mente humana. Se formó en el Instituto Psicoanalítico de Berlín y aunque inicialmente fue seguidora de Freud, con el tiempo desarrolló críticas fundamentales a su teoría. En su vida personal se casó con Oscar Horney, con quien tuvo 3 hijas, pero su matrimonio no fue feliz y finalmente se separaron. Esta experiencia, junto con sus estudios y su práctica clínica, influyó en el desarrollo de sus ideas sobre la psicología de la mujer y la influencia de la cultura en la personalidad. Uno de sus principales aportes fue su rechazo a la teoría freudiana de la envidia del pene. Freud sostenía que las mujeres sentían una falta innata por no tener pene. ¿A ustedes no les pasa, muchachos? No. Y que esta carencia determinaba su desarrollo psíquico. Horney argumentó que esta idea era producto de una sociedad patriarcal y que en realidad lo que muchas mujeres experimentaban era una envidia del poder, ya que se les negaban derechos y oportunidades. También propuso que los hombres podían sentir envidia del útero, un sentimiento de inferioridad por no poder dar vida. Sus ideas sobre la psicología femenina sentaron las bases para el desarrollo del feminismo en la psicología y abrieron camino a nuevas perspectivas sobre la identidad de género y el papel de la cultura en la psique humana. Otro de sus conceptos clave fue la ansiedad básica, que definió como un sentimiento de inseguridad y desamparo que se desarrollaba en la infancia cuando el niño no recibe suficiente afecto y protección de sus cuidadores. Según Horney, esta ansiedad es la raíz de muchos problemas psicológicos en la vida adulta. También desarrolló una teoría sobre los tipos de personalidad neurótica, identificando 3 estrategias inconscientes que las personas utilizan para lidiar con la ansiedad: moviendo hacia los demás, personalidad complaciente o sumisa, búsqueda excesiva de afecto y aprobación, movimiento contra los demás, personalidad agresiva o dominante, necesidad de control y poder para sentirse seguro, movimiento lejos de los demás, personalidad evasiva o distante, tendencia a la autosuficiencia y el aislamiento para evitar el sufrimiento. Para Horney, estas estrategias son respuestas aprendidas en la infancia y pueden generar problemas emocionales si se vuelven rígidas o extremas. Su enfoque enfatizaba que las personas podían cambiar y superar sus patrones neuróticos a través de la autociencia y el crecimiento personal. Karen Horney emigró a los Estados Unidos en 1932, donde continuó su trabajo en el Instituto Psicoanalítico de Chicago y posteriormente fundó su propia institución, la Asociación para el Avance del Psicoanálisis, en Nueva York. Sus libros como La personalidad neurótica de nuestro tiempo, 1937, y Autoconocimiento y el camino hacia la salud, en 1942, siguen siendo influyentes en la psicología contemporánea. Su énfasis es la importancia
del entorno social y la cultura en la formación de la personalidad. Así como su visión más optimista del cambio humano la convierten en una de las precursoras de la psicología humanista. Su legado continuó vigente en estudios sobre autoestima, relaciones interpersonales y psicoterapia. Karen Horney falleció el 4 de diciembre de 1952 en Nueva York, pero su impacto en la psicología sigue siendo profundo, desafiando ideas rígidas y promoviendo una visión más flexible y esperándosela del desarrollo humano. Karen Horney hizo importantes contribuciones a la psicología, especialmente en el estudio de la personalidad, la ansiedad y la psicología femenina. Sus ideas desafiaron el determinismo biológico de Freud y ofrecieron una visión más flexible del desarrollo humano, enfatizando el papel de la cultura, la sociedad y las relaciones interpersonales. Uno de los principales aportes de Horney fue su rechazo a la teoría de Freud sobre la sexualidad y el desarrollo de la personalidad. Mientras Freud creía que los impulsos biológicos, como la libido, eran la base del comportamiento humano, Horney argumentó que los factores sociales y culturales tenían una influencia mucho mayor. Un ejemplo sería, Freud sostenía que los niños pasaban por un complejo de Edipo en el que desafiaban inconscientemente a su madre y rivalizaban con su padre. Horney, en cambio, señaló que esta teoría era un reflejo de la cultura patriarcal de la época y que la dinámica familiar dependía de más factores emocionales y sociales que deseos inconscientes universales. Además, en un lugar de la envidia del pene, porque por Freud, ella argumentó que muchas mujeres experimentaban envidia del poder, es decir, una frustración por la desigualdad de oportunidades en la sociedad. En contraste, porque propuso que los hombres podían tener envidia del útero al sentirse inseguros por su incapacidad de dar vida. Otro de sus conceptos fundamentales es el de la ansiedad básica, que definió como un sentimiento de inseguridad y desamparo que desarrolla en la infancia debido a la falta de afecto y protección de los cuidados. Para Horney, esta ansiedad es la raíz de muchos problemas psicológicos en la adultez. Un ejemplo sería, un niño que crece con padres fríos o muy críticos pueden desarrollar una sensación de desconfianza hacia el mundo para lidiar con esa ansiedad. Podría volverse excesivamente dependiendo de los demás, buscando una validación constante, o por el contrario, adoptar una actitud agresiva y dominante para no sentirse vulnerable. A diferencia de Freud, que veía la ansiedad como resultado de conflictos internos inconscientes, Horney la relacionó directamente con experiencias reales de la infancia y del entorno social. Horney propuso que cuando las personas no logran manejar su ansiedad básica de manera saludable, pueden desarrollar 3 estrategias neuróticas para relacionarse con los demás. Estas personas buscan aprobación y amor a toda costa. Pueden ser excesivamente dependientes de los demás y sacrificar sus propias necesidades por el miedo al rechazo. Un ejemplo sería alguien que siempre está de acuerdo con los demás y evita que los conflictos y siente que solo es valioso y si es amado por los demás. Estas personas creen que la vida es una lucha constante y que solo sobreviven los fuertes y pueden volverse controladores, competitivas y hostiles para no sentirse vulnerables. Otro ejemplo sería un jefe que trata a sus empleados con dureza, evitando cualquier muestra de debilidad porque teme que lo vean como inferior. Estas personas intentan protegerse del dolor emocional, aislándose y volviéndose autosuficientes, evitan el compromiso y las relaciones cercanas. Otro ejemplo sería alguien que evita las relaciones románticas porque teme ser herido, prefiriendo centrarse en su carrera o pasatiempos solitarios. A diferencia de Freud, que veía la neurosis como algo inmutable y profundamente arraigado, Horney creía que las personas podían cambiar estas tendencias a través del autoconocimiento y la terapia.
Ornell también habló del conflicto entre el yo real, quien eres realmente, y el yo idealizado. Una imagen perfecta e inalcanzable de quienes creen que deberían ser. Cuando una persona se aferra demasiado a este yo idealizado, puede volverse autocrítico, perfeccionista y experimentar un sentimiento constante de fracaso. Un ejemplo de eso sería una persona que se dice a sí misma: debo ser exitoso, fuerte y nunca cometer errores. Puede volverse extremadamente dura consigo misma cuando enfrenta dificultades, así como el caso que me comentaba mi compañero Juan, que por eso a veces en la noche no puede dormir. Entonces ese ejemplo se refiere más que todo a él. En lugar de aceptar sus debilidades y crecer, se siente atrapada en un ciclo de autoexigencia y frustración. Ornell propuso que la clave para una vida emocional saludable era el autoconocimiento y la autoconceptación, en lugar de intentar alcanzar estándares inalcanzables. A diferencia del psicoanálisis clásico, que enfatizaba el pasado y los traumas inconscientes, Ornell crea la capacidad de las personas para crecer, cambiar y encontrar su propio camino. Su enfoque influyó en la psicología humanista y en terapias más centradas en el presente y en el desarrollo personal. Un ejemplo de la terapia sería: mientras un psicoanalista freudiano podría pasar años explorando la infancia de un paciente para descubrir la causa de sus problemas, un terapeuta influenciada por Ornell trabajaría en fortalecer su autoestima y enseñarle estrategias para lidiar con su ansiedad en el presente. Las ideas de Ornell fueron revolucionarias por su tiempo y siguen siendo relevantes en la psicología moderna. Su énfasis en la cultura, las relaciones y el autoconocimiento la convierte en una persona precursora de enfoques como la psicología humanista y la terapia cognitiva y conductual. Sus conceptos sobre la ansiedad, la autoestima y la influencia del entorno en la personalidad han sido muy fundamentales para comprender problemas como los trastornos de ansiedad, la codependencia emocional y la construcción de la identidad. Karen Ornell no solo desafió las teorías establecidas, sino que ofreció una visión más para optimista del ser humano basada en la capacidad del cambio, el autoconocimiento y la influencia del entorno social en nuestra psique. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No. ¿Les quedó claro el tema? Claro.